Terminemos la jornada viendo la segunda ley de Kirchhoff, denominada también la ley de las mallas. Por ejemplo, tenemos esta malla que une varios nodos. El nodo A, por aquí pasa una resistencia R2, un voltaje 2. El nodo B, por aquí circula una resistencia R3, un voltaje 3, miren cómo están los voltajes, R4. El nodo C sigue por acá un voltaje 4, sigue el nodo D y sigue una resistencia R1, un voltaje 1 y de nuevo llegamos al nodo A. Todo este circuito cerrado por nodos que unen varios cables se llama malla, en donde presenciamos fuentes de voltaje o baterías que tienen cada uno un valor de voltaje distinto y resistencias que se van a encontrar casi unidas en serie con las baterías. Entonces, ¿qué va a pasar en este sistema? Una corriente debe circular por ella, pero la realidad no es que circule una, sino van a circular varias, pero buscamos una corriente efectiva. Entonces supongamos que la corriente I es la que sea la efectiva y tenga este sentido de rotación, debido a que, por ejemplo, decimos que el voltaje 1 es el mayor de todos los voltajes que hay en el sistema. Entonces, si el voltaje 1 es el mayor, el voltaje va a darle el sentido de rotación. Entonces, este voltaje 1, por acá debería salir una corriente que sea la de mayor influencia. Ojo, no digo que es la única, pero es la de mayor influencia, la que va a ser la más óptima entre todas. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, mire, en esta malla, teniendo en cuenta el sentido de la corriente, cuando la corriente pase por aquí, por ejemplo por el voltaje 1, va a pasar de menos a más. Entonces este voltaje 1 sube. Viene por acá, cuando pase por el voltaje 2 va a pasar de más a menos, porque el sentido de la corriente que hemos tomado es este. Muy bien. Entonces cuando va a pasar de más a menos, el voltaje cuando pasa la corriente por acá disminuye. Seguimos por acá, la corriente sigue este sentido. Cuando pasa de más a menos, otra vez disminuye en la batería 3, en el voltaje 3. Y cuando viene por acá pasa de menos a más, o aumenta, mira, de acuerdo al sentido de rotación. Entonces, ¿qué nos dice esta ley de las mallas? Dice lo siguiente, que la suma de los voltajes que suben, menos la suma de los voltajes que descienden o caen, será igual a la suma de las corrientes que intervienen por la resistencia. Como en este circuito interviene una sola corriente, y además hemos visto que de acuerdo al sentido de la corriente el voltaje 1 sube, el voltaje 4 sube, pero el voltaje 3 cae porque va de más a menos, y el voltaje 4 cae porque va de más a menos en el sentido de la corriente que hemos elegido. Recuerden que hemos dicho que ese sentido lo ha determinado el voltaje 1, suponiendo que es el mayor de todo el circuito, de toda la malla. Entonces decimos lo siguiente, que el voltaje 1 más el voltaje 4, que son los que suben de acuerdo al sentido de la corriente, debe ser igual, menos el voltaje 2 y el voltaje 3, que son los voltajes que descienden porque pasa de la corriente de más a menos, debe ser igual a la corriente que fluye por el circuito más la suma de todas las resistencias que intervienen en este único circuito. Muy bien. Cualquier pregunta, nos comunicamos por el Classroom.